¿Sabías que Jalisco tiene un lago tan grande que cabe casi todo Luxemburgo dentro de él, y aún así se está muriendo en silencio? ¿Que sus barrancas son más profundas que el Gran Cañón del Colorado? ¿O que aquí nació el símbolo más reconocido de México en el mundo entero y casi nadie sabe su origen real? Jalisco no es solo tequila y mariachi, es fuerza geológica, civilizaciones enterradas y una geografía que desafía todo lo que creías saber. Hoy vas a descubrir 50 datos impactantes sobre Jalisco que van a sacudir lo que pensabas del occidente de México. 50. El estado que no debería existir. Jalisco ocupa una posición geográfica que, técnicamente, es un milagro de convergencia. Está sentado en la intersección de tres grandes sistemas montañosos. La Sierra Madre Occidental, nace el eje neovolcánico transversal y la Sierra Madre del Sur. En un solo estado conviven desiertos, bosques templados, selvas tropicales, altiplanos y litoral pacífico. No hay otro estado en México con tanta diversidad de ecosistemas concentrada en un solo territorio. Los primeros grupos prehispánicos llegaron a un mundo donde podías caminar de la nieve al calor tropical en menos de un día. La geografía de Jalisco no es variada, es extrema. Y esa extremidad fue lo que hizo de este territorio un lugar irresistible para todos los que llegaron a él. 49. La barranca que aplasta al Gran Cañón. La barranca de Huentitán, también conocida como Barranca del Río Santiago, mide aproximadamente 1000 metros de profundidad en sus puntos más extremos. El Gran Cañón del Colorado mide 1800 metros en su parte más profunda. Pero en tramos comparables, la barranca jalisciense compite de tú a tú y en muchas secciones la supera. Lo más impactante no es la profundidad, es que esta barranca está literalmente dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Puedes estar en un crucero de Avenida Vallarta, manejar 20 minutos y pararte al borde de un abismo de 1 kilómetro de caída. No hay otra ciudad en el mundo con una barranca de ese tamaño a sus espaldas. Los tapatíos viven al borde del vacío y la mayoría ni se da cuenta. 48. El volcán que todavía respira. El volcán de Colima, que comparte territorio entre Jalisco y Colima, es considerado el volcán más activo de México y uno de los 10 más activos del mundo. Su altura oficial es de 3.848 metros. En 2015 registró una de sus erupciones más violentas en décadas, lanzando columnas de ceniza de más de 5 kilómetros de altura. Las comunidades en sus faldas han sido evacuadas múltiples veces. Vivir cerca del volcán de Colima no es pintoresco. Es convivir con un sistema de alerta permanente, donde la normalidad incluye escuchar retumbos desde la cocina mientras calientas las tortillas. 47. El lago que cabe un país. El lago de Chapala es el lago natural más grande de México y el segundo de América Latina. Cubre aproximadamente 1.112 kilómetros cuadrados. El Principado de Luxemburgo mide 2.586 kilómetros cuadrados, así que Chapala tiene casi la mitad del tamaño de un país europeo completo. Es la fuente de agua dulce más importante de la zona metropolitana de Guadalajara, que tiene más de 5 millones de habitantes. Y aquí viene lo que duele. En las últimas décadas el lago ha perdido más del 40% de su volumen. La contaminación del río Lerma ha convertido partes de sus orillas en zonas de alta toxicidad. El lago más grande de México se está vaciando, y muy poca gente habla de eso con la urgencia que merece. 46. La ciudad que los españoles no podían conquistar. Antes de la llegada europea, Jalisco era territorio de los cascanes, tecuexes y zacatecos. Su resistencia fue tan violenta que el conflicto se conoció como la Guerra del Mixtón, entre 1541 y 1542, la rebelión indígena más peligrosa de toda la Nueva España. El virrey Antonio de Mendoza tuvo que venir personalmente con un ejército para sofocarla. Los cascanes usaban la geografía como arma, defendiendo peñoles abruptos desde donde era casi imposible atacarlos. Los españoles tardaron más de un año, y solo lo lograron con alianzas de otros grupos indígenas. La conquista de Jalisco no fue una marcha triunfal, fue una guerra de desgaste contra guerreros que conocían cada roca de su territorio. 45. La denominación de origen más codiciada del mundo. El tequila solo puede llamarse tequila si se produce en una zona geográfica específica. Esa zona incluye todo Jalisco y partes de 4 estados más. Pero el corazón del tequila es el Valle de Tequila, donde el agave azul Weber alcanza su máxima expresión. El suelo es de origen volcánico, rico en sílice, con un drenaje perfecto que estresa al agave de forma controlada. Un agave estresado produce más azúcares. Más azúcares producen mejor tequila. Cuando intentas cultivar agave azul en otro suelo, la planta crece, pero no desarrolla la misma concentración de fructanos. El tequila no es solo una bebida con historia, es química volcánica convertida en botella. 44. El pueblo que inventó el mariachi. Cocula, al suroeste de Guadalajara, es considerado por muchos investigadores el lugar de origen del mariachi. La UNESCO lo declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2011.
Los grupos musicales de cuerdas que tocaban en las haciendas del occidente en el siglo XIX fueron la semilla de lo que hoy conocemos. La geografía tiene que ver. Cocula está en un valle fértil, rodeado de cerros que funcionan como caja de resonancia natural. El sonido viaja diferente ahí. Es como si la tierra misma estuviera diseñada para amplificar la música. 43. La Laguna de Fuego. La Laguna de Sayula, en el sur de Jalisco, parece un espejo tranquilo, pero tiene una historia geológica violenta. Está en una cuenca endorreica, sin salida natural hacia ningún río ni mar. Toda el agua que llega ahí se queda ahí, concentrando sales y minerales. En época de secas, los cristales de sal expuestos brillan bajo el sol como fragmentos de vidrio roto. Antes de la conquista, esa sal era tan valiosa como el oro, moneda de intercambio que llegaba hasta el centro de México. Debajo de esa laguna tranquila hay un registro geológico de miles de años. Es un archivo líquido del tiempo. 42. La capital, que fue fundada 2 veces. Guadalajara fue fundada por primera vez en 1532 en Nochistlán, a hoy Zacatecas. Los ataques indígenas obligaron a moverla. La refundaron en Tonalán, luego en Tlacotán y finalmente en 1542 en el Valle de Atemajac. 4 fundaciones en 10 años. El Valle de Atemajac fue la elección perfecta, irrigado por el río San Juan de Dios, suelo profundo y cerros que actúan como barrera natural. Guadalajara no nació en un lugar, nació de 4 intentos fallidos de encontrar el lugar correcto. 41. El río que divide el norte y el sur. El Río Grande de Santiago nace en el lago de Chapala y recorre casi 500 kilómetros hasta el Océano Pacífico. Su recorrido creó una frontera geográfica que durante siglos dividió culturalmente el norte árido del sur más húmedo del estado. Las civilizaciones prehispánicas lo usaban como límite territorial, los españoles también. Incluso hoy, el acento cambia, la gastronomía cambia, la arquitectura cambia a uno y otro lado del Santiago. Un río no es solo agua. En Jalisco, el Santiago es una línea del tiempo que separa 2 mundos dentro del mismo estado. 40. Los petroglifos que nadie descifra. En Tala, a menos de 50 kilómetros de Guadalajara, existen petroglifos en roca basáltica que datan de aproximadamente 2500 años antes de Cristo. Representan figuras humanas, animales, espirales y símbolos que los arqueólogos no han podido descifrar. Están grabados en rocas que entonces estaban al borde de un antiguo cauce del Santiago, en un punto donde el agua, la montaña y el cielo se alineaban. El mensaje que grabaron hace 4500 años sigue ahí, esperando que alguien sea lo suficientemente inteligente para entenderlo. 39. La ciudad que se hundió en el siglo XX. San Juan de los Lagos recibe millones de peregrinos al año, pero pocos conocen su historia geológica. A mediados del siglo XX, el centro histórico comenzó a presentar hundimientos por la sobreextracción de agua subterránea. Los sedimentos del subsuelo se compactaron y el suelo cedió de forma irregular. Algunas construcciones coloniales se inclinaron visiblemente. El problema fue atendido, pero nunca resuelto del todo. Hoy, en ciertos puntos del centro, puedes ver ligeras inclinaciones en edificios centenarios. La ciudad santa tiene los pies sobre terreno inestable. 38. El bosque que no debería estar ahí. La Sierra de Quila, en Tecolotlán, es una isla de bosque templado en medio de un mar de clima seco. La región circundante es semiárida, o con lluvias escasas y suelos pobres. Pero la sierra tiene elevación suficiente para captar humedad del Pacífico y crear su propio microclima. Pinos, encinos y oyameles crecen ahí como si estuvieran en una zona diferente del país. Los biólogos la llaman isla biótica. Es el único refugio en kilómetros a la redonda para las especies que viven ahí. Si ese bosque desaparece, docenas de especies endémicas desaparecen con él. 37. El puerto que cambió el comercio del Pacífico. La Bahía de Banderas, donde se asienta Puerto Vallarta, es la bahía más grande de México y una de las 10 más grandes de América. Mide 42 kilómetros de ancho. Su profundidad y orientación la hacen refugio natural ideal para embarcaciones. Los huicholes y coras ya la usaban antes de los españoles. El primer europeo documentado en llegar fue Francisco Cortés de Buenaventura en 1524. No llegó por el turismo, llegó porque la geografía perfecta de esa bahía era imposible de ignorar. Suscríbete ahora. Si Jalisco te sorprende así, lo que viene te va a volar la cabeza. 36. El desierto que nadie visita. En los municipios norteños de Bolaños y Mezquitic existe una zona semiárida que nadie asocia con Jalisco. Barrancas profundas, cactáceas, temperaturas extremas y una aridez que recuerda más a Durango o Sonora. Esa tierra es el territorio ancestral del pueblo Wixárika. Los Wixaritari eligieron ese terreno por su inaccesibilidad. Las barrancas y el clima hostil los protegieron de la conquista española durante siglos. Lo que para otros era obstáculo, para ellos era fortaleza. Siguen viviendo ahí hoy, siendo uno de los pueblos indígenas con mayor continuidad cultural en todo México. 35.
El lago de cráter más perfecto. La laguna de Cajititlán, en Tlajomulco de Zúñiga, es un ejemplo perfecto de lago en cuenca volcánica. Sus aguas cambian de color según la época, verde esmeralda en lluvias, azul profundo en secas. El fondo tiene sedimentos que registran la historia climática de la región con precisión extraordinaria. Cada capa es un año. Los científicos han podido leer sequías, erupciones volcánicas y cambios de temperatura de los últimos 10.000 años leyendo esas capas como páginas de un libro. Si no te has suscrito todavía, te estás perdiendo los datos que más duelen. Dale al botón ya. 34. La arquitectura que resistió 4 siglos de temblores. El centro histórico de Guadalajara tiene construcciones que han sobrevivido sismos devastadores desde el siglo XVI. Los edificios coloniales usan muros de mampostería de más de 1 metro de espesor, con arcos de descarga que distribuyen el peso de forma uniforme. Los ingenieros actuales han confirmado que el sistema estructural de la catedral equivale en eficacia a técnicas antisísmicas modernas. Los constructores del siglo XVII no tenían software, tenían siglos de observación empírica. Y funcionó mejor que muchos edificios modernos que se caen al primer temblor serio. 33. El manglar que desaparece. La costa jalisciense entre Chamela y Cuixmala alberga uno de los manglares mejor conservados del Pacífico mexicano. En 180 kilómetros conviven manglar, selva seca, acantilados rocosos, a playas de arena blanca y arrecifes. Fuera de la reserva de biosfera, la presión inmobiliaria es brutal. Cuando un manglar desaparece, las consecuencias se ven 10 años después. Peces que escasean, playas que se erosionan, huracanes que golpean sin barrera. Jalisco está perdiendo ese escudo en cámara lenta. 32. Las cuevas que guardan arte de 10.000 años. En la región de Teuchitlán existen cuevas con pinturas rupestres datadas entre 8.000 y 10.000 años antes de Cristo. Representan mamuts y caballos americanos, extintos hace aproximadamente 10.000 años. Los grupos que pintaron esas rocas los vieron con sus propios ojos. Jalisco tiene ahí una galería de arte prehistórico que podría rivalizar con las cuevas de Altamira en España y que la mayoría de los jaliscienses nunca ha visitado. 31. La zona arqueológica que reescribió la historia. Los Huachimontones, en Teuchitlán, tienen estructuras circulares escalonadas únicas en toda Mesoamérica, construidas por la tradición Teuchitlán entre el año 300 a.C. y el 900 después de Cristo. Los arqueólogos ignoraron la zona durante décadas porque no encajaba con los patrones conocidos. El arqueólogo Phil Weigand pasó décadas luchando para que la academia lo tomara en serio. Cuando finalmente excavaron, encontraron una civilización sofisticada con irrigación avanzada, comercio de larga distancia y astronomía propia. La historia prehispánica de Jalisco era más compleja de lo que nadie quería admitir. 30. El volcán que hundió a una civilización. El volcán de Tequila, a 2.900 metros, fue el arquitecto involuntario del colapso de la tradición Teuchitlán. Alrededor del año 900 después de Cristo, erupciones cubrieron de ceniza los campos de cultivo. Sin cosechas, la civilización colapsó y las ciudades circulares fueron abandonadas. La paradoja es brutal. El mismo volcán que durante siglos fertilizó esas tierras fue también el que destruyó la civilización que esos suelos habían alimentado. La naturaleza da y quita con la misma mano. 29. El acuífero que mueve a 5 millones de personas. Guadalajara obtiene el 40% de su agua del lago de Chapala y el resto de acuíferos subterráneos. El principal es el acuífero de Atemajac, directamente bajo la ciudad, que se extrae mucho más rápido de lo que se recarga. Proyectado a 20 años, el escenario es crítico. Sin un cambio radical en la gestión, Guadalajara podría enfrentar una crisis severa de abastecimiento. La segunda ciudad más grande de México está literalmente bebiendo sus reservas sin reponer lo que consume. 28. El cielo más oscuro del occidente. En la Sierra del Tigre, en los límites con Michoacán, existe una de las zonas con menor contaminación lumínica del centro-occidente de México. En noches sin luna puedes ver la Vía Láctea con el ojo desnudo como una banda de polvo brillante cruzando todo el firmamento. Los astrónomos de Guadalajara hacen 3 horas de viaje hasta ahí porque no hay zona tan oscura a esa distancia de una ciudad grande en toda la región. No hay infraestructura, no hay hoteles, solo la oscuridad más antigua y el cielo que vieron los primeros habitantes de Jalisco. 27. La sal que valía más que el oro. En las lagunas endorreicas del sur de Jalisco, la producción de sal fue durante siglos actividad económica fundamental. Los aztecas la recibían como tributo. Los mercaderes de Tenochtitlán la valoraban igual que el cacao o las plumas de quetzal. La sal era escasa en el altiplano y las lagunas jaliscienses producían cristales de cloruro de sodio de alta pureza en grandes cantidades. Cuando llegaron los españoles, tomaron control de esas salinas de inmediato. El poder en Mesoamérica también se medía en acceso a la sal. 26. El tsunami que llegó a Jalisco. El 22 de junio de 1932, un sismo de magnitud 8.2 sacudió la costa frente a Cihuatlán.
uno de los más poderosos del siglo XX en México. Generó un tsunami con olas de hasta 10 metros que arrasó varios poblados costeros. Los geólogos marinos han encontrado depósitos de sedimento que confirman su alcance. El litoral jalisciense está sobre una zona de subducción activa donde la placa de Rivera se hunde bajo la placa norteamericana. Otro gran sismo en esa falla es solo cuestión de tiempo. 25. El mercado más grande del mundo en su tipo. El mercado de San Juan de Dios en Guadalajara es considerado el mercado cubierto más grande de América Latina, con más de 3,000 locales en 4 pisos. Sus herbolarios manejan más de 500 plantas medicinales, muchas provenientes de las barrancas y serranías de Jalisco. Ese conocimiento botánico no está en ningún libro universitario, está en los puestos del mercado, de generación en generación, corriendo el riesgo de perderse cada vez que una herbolaria decide cerrar su puesto. 24. Los huicholes y el desierto sagrado. El pueblo huixárika realiza cada año una peregrinación de cientos de kilómetros desde la Sierra de Jalisco y Nayarit hasta el desierto de Huiricuta en San Luis Potosí para recolectar peyote. La ruta cruza 5 estados y terrenos de los más difíciles de México. Para los huixaritari, la geografía no es un obstáculo, es parte del ritual. Cada cerro, cada río, cada piedra tiene nombre y significado espiritual. Su cosmología está literalmente mapeada sobre el territorio físico de México. No tienen un templo, tienen un continente. 23. La falla que nadie menciona. La falla de Tepic-Zacualco atraviesa Jalisco de norte a sur y forma parte del sistema de rifting que está separando lentamente la península de Baja California del continente. El mismo proceso geológico ocurre en escala menor en Jalisco. El graben de Zacualco se ensancha milímetros por año. En escala geológica, en millones de años podría crear una nueva entrada del mar al interior de México. Jalisco está siendo estirado por fuerzas que ningún ingeniero puede detener. La tierra debajo de tus pies se mueve ahora mismo. 22. El agave que tarda una vida en madurar. El agave azul Weber tarda entre 7 y 10 años en madurar. No hay tecnología que acelere ese proceso sin destruir los compuestos que hacen al tequila lo que es. Una piña de agave maduro puede pesar entre 40 y 100 kilogramos. Después de la cosecha, la planta muere. La industria tequilera depende de una planta que requiere una década de paciencia para dar un solo fruto. En un mundo de producción instantánea, el tequila es un recordatorio brutal de que algunas cosas no pueden apresurarse. 21. El río que nace y muere en Jalisco. El río Ayuquila nace en el Nevado de Colima y recorre todo el sur de Jalisco antes de unirse a la Armería. Su cauce atraviesa la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, donde en 1979 fue descubierto el Sea diploperennis, el pariente silvestre más cercano del maíz cultivado. Ese hallazgo fue uno de los más importantes de la botánica del siglo XX, clave para desarrollar variedades de maíz resistentes a plagas. El río Ayuquila riega la tierra que guarda el secreto del cereal más importante del mundo. 20. La ruta de la plata que pasaba por Jalisco. Durante la colonia, Jalisco conectaba los yacimientos de plata de Zacatecas con el puerto de Manzanillo. Lagos de Moreno era parada obligatoria para las caravanas. Esa posición geográfica la convirtió en ciudad próspera con más de 100 monumentos históricos catalogados. El trazado de esa ruta seguía la geografía de las cuencas hidrológicas. Los arrieros seguían los ríos porque el agua garantizaba la supervivencia de los animales de carga. La geografía del agua trazó los caminos del poder colonial. 19. El mar que llegó hasta Guadalajara. Hace aproximadamente 80 millones de años, durante el Cretácico, lo que hoy es Jalisco estaba parcialmente sumergido bajo un mar interior. Las pruebas son los fósiles de amonitas, belemnites y reptiles marinos documentados en municipios como Yahualica. El suelo que pisas en Guadalajara estuvo alguna vez en el fondo del océano. Cuando ves una barranca en Jalisco, te estás viendo capas de historia que van desde ese fondo oceánico prehistórico hasta el cielo volcánico de hoy. 18. El tren que conectó al occidente con el mundo, el ferrocarril de Guadalajara a Manzanillo, inaugurado en 1888, fue una de las obras de ingeniería más difíciles de su época. Para cruzar la Sierra Madre Occidental, los ingenieros diseñaron curvas pronunciadas, puentes colgantes y túneles en roca viva. La línea incluía el caracol de Atenquique, donde el tren daba una vuelta en espiral de 360 grados para ganar altura. Esa sección fue reconocida internacionalmente. La geografía de Jalisco no colaboró. Los ingenieros simplemente se negaron a aceptar que era imposible. 17. El fenómeno que convierte el agua en piedra. En Santa Cruz de las Huertas, Tonalá, existe un manantial con tal concentración de carbonato de calcio que petrifica lo que toca. Los objetos sumergidos durante semanas quedan cubiertos de travertino. Los artesanos sumergen hojas, flores y figuras de barro y las recuperan convertidas en esculturas minerales. El fenómeno se llama tufización.
El agua subterránea disuelve carbonato de roca caliza y al emerger libera dióxido de carbono, precipitando la roca. Es el mismo proceso de las estalactitas en tiempo acelerado. La naturaleza convirtiendo lo orgánico en mineral ante tus ojos. 16. El corredor biológico más amenazado. La Sierra de Tapalpa conecta los bosques de la Sierra Madre Occidental con el eje neovolcánico. Por ahí transitan jaguares, pumas y águilas reales. La presión inmobiliaria y el turismo sin planificación están fragmentando ese corredor. Cuando un corredor se fragmenta, las especies quedan atrapadas en islas de hábitat pequeñas, sin intercambio genético, más vulnerables a enfermedades y cambios climáticos. El bosque que los turistas van a fotografiar los fines de semana es el mismo que está siendo devorado por los fraccionamientos construidos para alojarlos. 15. La cañada donde nació el tequila artesanal. San Cristóbal de la Barranca es uno de los lugares donde persiste la raicilla, destilado ancestral del agave que precede al tequila en siglos. Se produce con agaves silvestres, principalmente Maximiliana e Inaequidens. El proceso es completamente manual. Piñas cortadas a mano, cocidas en hornos de tierra, fermentadas en troncos ahuecados y destiladas en alambiques de barro y madera. El resultado refleja exactamente el suelo, el clima y las manos de quien lo hizo. La raicilla es lo que el tequila era antes de convertirse en industria. 14. El pueblo que vive dentro de un volcán. Mazamitla, en la Sierra del Tigre, está construido dentro de la caldera de un volcán extinto. La topografía circular con sus cerros en anfiteatro es en realidad el borde de ese cráter colapsado. El suelo volcánico es extraordinariamente fértil, de ahí la fama de Mazamitla por sus manzanas, duraznos y licores de fruta. Las heladas dentro de la caldera son más intensas porque el terreno circular atrapa el aire frío. Los habitantes llevan siglos adaptando sus cultivos a ese microclima, sin saber que viven dentro de un volcán. 13. El acantilado que los mayas no conocieron. En Cabo Corrientes, extremo sur de la Bahía de Banderas, existen acantilados de más de 200 metros que caen directamente al mar. No hay carretera, solo se llega en lancha o caminando días por la sierra. Esa inaccesibilidad la convirtió en uno de los ecosistemas costeros mejor conservados del Pacífico mexicano. Las corrientes oceánicas que chocan contra Cabo Corrientes crean surgencias de agua fría que atraen ballenas jorobadas, delfines, tiburones ballena y mantarrayas. Para llegar hay que querer llegar de verdad. La geografía aleja a quienes no están dispuestos a esforzarse. 12. La cueva que tiene lago adentro. En Piguamo existe una cueva con un lago subterráneo de agua fría, la cueva de El Tecuán. El lago se formó porque la cueva fue excavada en roca caliza por el agua subterránea a lo largo de millones de años. Su nivel fluctúa con las lluvias y conecta con los acuíferos de la región. Las formaciones de estalactitas y estalagmitas van del blanco puro al naranja intenso. La cueva no tiene iluminación artificial, entrar es entrar a la oscuridad total. Y en esa oscuridad, el lago refleja la luz de las linternas como si fuera mercurio líquido. 11. La isla que es un volcán activo. La isla de Mezcala, en el lago de Chapala, es un islote pequeño con una historia enorme. Entre 1812 y 1816, insurgentes resistieron ahí 4 años el asedio realista, sin recursos, sin refuerzos, rodeados de agua. El lago era el foso natural. Los cañones desde la orilla perdían efectividad con la distancia. Al final no fueron vencidos, firmaron una rendición honorable y salieron con sus armas. En una guerra perdida, Mezcala fue la victoria moral más duradera del occidente de México. Recuerda suscribirte y darle like. Cada dato que falta vale todo el video. 10. La zona metropolitana que creció más rápido. Entre 1950 y 2000, la población de Guadalajara pasó de 400,000 habitantes a casi 4 millones. Ese crecimiento se produjo porque el valle de Atemajac permitía la expansión horizontal sin obstáculos. No había montañas que detuvieran el avance urbano. El resultado es una mancha que absorbió a Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan y Tlajomulco, antes pueblos independientes. La misma geografía plana que hizo fácil fundar Guadalajara hizo imposible contener su crecimiento. La ciudad no creció, devoró el territorio que la rodeaba. 9. El agave que tiene flores una sola vez. Todos los agaves son plantas monocárpicas, florecen una vez y mueren. Al madurar, lanzan un quiote que puede crecer hasta 6 metros en semanas. En su punta florecen cientos de flores para murciélagos, colibríes y abejas. Al producir semillas, la planta agota sus reservas y muere. Los gimadores tienen que cortar el quiote antes de que emerja porque si florece, la planta pierde los azúcares que hacen posible el tequila. En la industria, la flor del agave es un enemigo. En la naturaleza, es el último acto de una vida de una década. No hay metáfora más brutal ni más hermosa al mismo tiempo. 8.
Los Altos de Jalisco y el misterio del fenotipo. Los Altos tienen municipios conocidos por la alta proporción de ojos claros, cabello rubio o castaño y piel blanca entre sus habitantes. Los estudios genéticos confirman una proporción de ascendencia europea mayor al promedio nacional. La explicación geográfica es clara. Los Altos son una meseta elevada rodeada de barrancas que durante siglos funcionaron como barrera natural. Las comunidades vivieron aisladas unas de otras y del resto del país. El resultado genético de ese aislamiento es visible en cada mercado y feria de la región. 7. El petróleo que nadie menciona. Frente a la costa jalisciense existen indicios de depósitos de hidrocarburos en el subsuelo marino. La plataforma continental frente a Jalisco forma parte de la cuenca sedimentaria del Pacífico mexicano, estudiada por Pemex en diversas ocasiones. La exploración ha sido limitada porque los depósitos son pequeños comparados con los del Golfo y la complejidad geológica hace la extracción difícil. Jalisco podría tener petróleo bajo el mar. La geografía costera lo mantiene ignorado por ahora. 6. La migración que cambió a Estados Unidos. Jalisco es el estado de origen de la diáspora mexicana más grande en ese país. Esta migración comenzó a finales del siglo XIX con los trabajadores del ferrocarril y se intensificó con el programa Bracero entre 1942 y 1964. Las crisis del campo jalisciense generaban oleadas migratorias cíclicas. Cuando alguien escucha el acento mexicano más reconocible en Chicago o Los Ángeles, en muchos casos está escuchando el eco del español de los Altos de Jalisco. 5. El santuario de la mariposa desconocido. Mientras el mundo habla del santuario monarca en Michoacán, muy pocos saben que Jalisco tiene sus propias rutas migratorias de esta especie. Algunas poblaciones atraviesan el norte y centro del estado en su camino al sur. En octubre y noviembre, millares de mariposas cruzan los bosques de Bolaños y Mezquitic. No hay infraestructura, no hay carteles, no hay guías. Solo millones de mariposas naranjas cruzando un bosque que la mayoría de los mexicanos no sabe que existe. Un espectáculo que ocurre en silencio, como si la naturaleza prefiriera que no la vieran. 4. La playa que desaparece y reaparece. Cerca de Tomatlán hay una playa que desaparece en lluvias y reaparece en secas. La boca de un arroyo cierra y abre según el volumen de agua. En lluvias, el arroyo deposita arena borrando la playa. En secas, las corrientes marinas la revelan de nuevo. No es magia, es hidrodinámica costera. Pero para quien la ve por primera vez, ver aparecer una playa donde antes había lodo es como presenciar un truco de la naturaleza. 3. El cráter que está en la ciudad. El Cerro de la Reina, en Etzatlán, es un cono volcánico perfectamente conservado en medio de campos de cultivo. Tiene una caldera donde en lluvia se forma una pequeña laguna. La gente lo usa para caminatas dominicales sin pensar en lo que es realmente. La chimenea solidificada de un volcán que hace miles de años escupió roca fundida. Jalisco está salpicado de conos volcánicos que sus habitantes escalan los domingos sin darle mayor importancia a lo que los trajo hasta ahí. 2. El corredor cultural que el mundo imita. La zona metropolitana de Guadalajara concentra la mayor densidad de producción cultural popular de México. Tonalá tiene más de 4,000 talleres artesanales. Tlaquepaque es el centro del diseño de interiores y el arte popular. Zapopan alberga uno de los mejores museos de arte contemporáneo de América Latina. Y el centro de Guadalajara tiene el Instituto Cultural Cabañas, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1997, con los murales de José Clemente Orozco que muchos consideran la obra cumbre del muralismo mexicano. Todo eso en un radio de 30 kilómetros. La geografía del talento jalisciense no cabe en un solo mapa. 1. El nombre que lo explica todo. Jalisco deriva del náhuatl Xalixco, en el arenal o lugar de arena sobre agua. No es poético, es geográfico. Los primeros grupos que habitaron el valle de Atemajac encontraron ríos que arrastraban arena volcánica y la depositaban en planicies inundables, un nombre que capturaba en pocas sílabas la esencia geológica de un territorio. Arena volcánica, agua debajo y en medio, un lugar donde construir una civilización. Desde los guachimontones hasta la metrópoli más moderna del occidente. Desde el agave que tarda 10 años en madurar hasta el mariachi que suena en todos los continentes. Todo eso nació en un arenal sobre agua. Y ese arenal hoy es el corazón del occidente de México. Después de recorrer estos 50 datos, cuéntanos en los comentarios cuál te sacudió más, el lago que se muere, la barranca que aplasta al Gran Cañón, o el nombre que lo dice todo. Si tienes un dato de Jalisco que no mencionamos, este es el momento de compartirlo. Tus comentarios hacen que cada video valga más. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like y suscríbete para seguir descubriendo la geografía más impactante de México. Nos vemos en el siguiente.